4 de la tarde y 34 minutos. En un rato le vamos a estar contando porque en el marco del Día de Periodista hay una serie de charlas, un ciclo de charlas que se están organizando aquí en la universidad, así que le vamos a contar para que estén atentos. Entre mañana y el viernes hay diferentes actividades para los que estén interesados en esto. Ahora retomamos el tema del que veníamos hablando un poco en la apertura, adelantábamos lo que sucedió ayer, o casi hoy, ¿no? Por la madrugada, en esta aprobación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, media sanción en realidad desde la Cámara de Diputados y todo lo que vino después con la repercusión del propio presidente también. Vamos a saludar a Ricardo Herrera, es diputado nacional de Unión por la Patria de la provincia de La Rioja, y es vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, así que muy al tanto de todo lo que ha ocurrido alrededor de la sanción, la media sanción del día de ayer. Hola, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Aquí Mauro Jardón, Camila Sansi, lo saludamos. ¿Qué tal, Mauro? Camila, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Ricardo, un poco para empezar a charlar acerca de la media sanción de ayer. ¿Qué es lo que cambia, como conocemos hoy la fórmula de jubilación a la que se sancionó ayer? O lo que cambiaría, ¿no? Bueno, básicamente lo que va a cambiar es el piso. Es un piso, nosotros hoy estamos en una jubilación mínima de 206.000 pesos con una discrecionalidad por parte del Ejecutivo de un bono de 70.000. O sea que estamos hablando de una jubilación de 276.000 pesos. Nosotros lo que proponíamos es elevarle ese piso y darle previsibilidad al jubilado de que no va a depender de esa discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y hoy ese número se lo daba la canasta básica total por adulto equivalente, que fue la que propusimos nosotros en el piso, en el artículo 3 de la ley, ¿no? Es decir, una canasta básica que es equivalente hoy a 268.000 pesos aproximadamente, que le daría, saldría más o menos empatado con jubilación mínima más bono, y nosotros lo que proponemos ahí es canasta básica más 1,09, que es 292.000 pesos. Eso es básicamente el primer, la diferencial que tiene hoy con el decreto de necesidad de urgencia, y otro es seguimos incorporando la variable de la revisión de los haberes jubilatorios por la evolución del salario. ¿Por qué? Porque lo dijimos en reiteradas oportunidades, si nosotros atamos solamente la fórmula de movilidad jubilatoria al índice de inflación, estaríamos en primer lugar condenando a los jubilados a la no recomposición de sus haberes, ¿no? Porque si entendemos que el gobierno va con una inflación a la baja y comienza la economía a recuperarse, comienzan los salarios a seguir subiendo, o comienzan a subir, en algún momento van a subir, los jubilados se quedarían congelados en este número que yo te estoy diciendo ahora. Por lo tanto, nosotros incorporamos esa variable para poder atar también a la variación de los salarios a la fórmula de movilidad jubilatoria. Una vez al año, una revisión anual, y que se compare. Si el índice de inflación dio más, queda consolidado el índice de inflación. Si no, estamos hablando de un índice una comparación con el índice de variación salarial. Eso sí lo establecimos y lo pusimos eso lo pusimos en la fórmula, y me parece que esas son los dos diferenciales que tienen con el decreto de necesidad y urgencia, y que le da cierta previsibilidad. Aparte, baja la litigiosidad, porque esta fórmula que está vigente en el DNU, al no estar atada a la variable de salario, va en contradicción y es inconstitucional, porque va en contradicción a lo que define la Corte Suprema, a quién tiene que encargarse del haber jubilatorio y a qué debe ir atado el haber jubilatorio. El haber jubilatorio debe ir atado a la evolución de los salarios de la actividad económica, es decir, a los salarios que se pagan todos los días o de cualquier trabajador. Por lo tanto, esos son
a nosotros, a nuestro criterio, lo que logramos, nuestro proyecto, el proyecto de Unión por la Patria, era mucho más ambicioso, era un proyecto que tenía otras incorporaciones, que tenía otro articulado, pero obviamente no se acercaba a un proyecto de consenso. Lo que buscamos es que hacer coincidir algunos puntos y algunos postulados que teníamos y algunas miradas en común que teníamos con Unión Cívica Radical, con Hacemos Coalición Federal, con los bloques de las provincias, pudimos lograr y consensuar un proyecto que tuviera que ver y que tuviera como centro el interés de los jubilados, ¿no? Jubilados y pensionados, que le diera un escalón más y un diferencial a lo que hoy está vigente en el DNU. Pudimos algunos aspectos, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue un tema que para nosotros es un tema sensible y que no creemos que las deudas se paguen con las deudas de las provincias, o se financien las cajas con el stock del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entendió, o por lo menos fue un punto de acuerdo con los miembros de Hacemos Coalición Federal que proponían eso. Buscamos otra alternativa para que las cajas estuvieran financiadas o no se les quitara el financiamiento por parte del Ejecutivo. Y obviamente coincidíamos los dos en el punto de arranque, en el punto de empalme, que era compensar la inflación del mes de enero, que fue del 20,6. Entonces el Ejecutivo había dado un incremento del 12,6, entonces buscamos ese 8,1, ese 8% para llegar a ese 20%, que es lo que los jubilados perdieron en el mes de enero. Entonces ahí más o menos ronda lo que fue nuestro proyecto de ley, que en realidad fue rechazado el proyecto de ley de Unión por la Patria, y aceptamos nosotros el proyecto de la Unión Cívica Radical con los cambios propuestos por la bancada de Unión por la Patria. Ricardo, ¿qué tal? Camila te saluda. Recién hace un ratito estábamos hablando justamente con Mauro de lo que sucedió en el recinto y parte de los discursos, ¿no? También que se llevan de determinados partidos políticos que hablan de, otorgarle un aumento a los jubilados significaría romper con el equilibrio fiscal, ¿no? ¿Qué opinas vos de estos discursos, de esto que se dice? Porque también es parte de lo que piensa el gobierno nacional. Lo dije cuando fue mi intervención. Me parece que acá estamos poniendo en juego dos modelos económicos, dos miradas distintas, dos miradas filosóficas, si se quiere, de dónde estamos parados unos y otros, ¿no? Si nosotros entendemos que hay un Estado ausente, un sálvese quien pueda, si hay una mirada que no va a atender a las cuestiones primordiales o principales, es lógico ese discurso, ¿no? Para nosotros el Estado debe intervenir, para el Estado nosotros debe proteger, el Estado debe regular esas inequidades que se producen ante, por ejemplo, una escalada inflacionaria. ¿O quién los va a defender a los jubilados? ¿Quién los va a defender si no es el Estado? Si no tienen lobby, no tienen nadie en el Congreso de la Nación, no tienen nadie en la Casa de Gobierno que toque todo el día las puertas. Entonces, me parece que para eso nos han votado a nosotros, para defender esos derechos, para defender esos intereses, y aparte no estamos haciendo nada, no estamos contraponiendo en nada a lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 75 de la Constitución, en el artículo 14 bis de la Constitución. Entonces, me parece que son dos miradas, dos modelos que se ponen en consideración, y lo único que deja trascender eso es que la motosierra pasaba por los jubilados. Porque el éxito de este modelo económico, está basado en el 35% del ajuste que se le está haciendo a los jubilados. Sí, claro. Pero ¿vos crees que se puede llegar a encontrar un punto en común? Porque digo, ellos por un lado establecen esto del Estado ausente, o por lo menos que se corre de estas cuestiones. Otros partidos que defienden, ¿no? Por lo menos esta cuestión de los jubilados. Y en el medio están los jubilados. Bueno, ayer hemos encontrado un punto en común con alguien con el que estábamos muy lejos todavía, que fue la Unión Cívica Radical y que fue Hacemos Coalición Federal. Entendimos
por lo menos la gran mayoría, o 160 votos, entendieron que los jubilados no podían ser la variable de ajuste de este modelo económico o no podían seguirlo siendo. En eso encontramos un punto en común. Bien. Y me parece que todos los días vamos a tener que conseguir o encontrar mayorías que permitan ponerle un freno o un límite a estos ajustes que está produciendo el gobierno. Yo no puedo hacer un juicio de valor acerca de lo que piensa o cómo pretende el gobierno seguir gestionando, por ejemplo, el tema de los jubilados, porque en la ley de base directamente ha aumentado la edad jubilatoria para los que no tienen aporte y directamente los ha pasado a una jubilación menor que como si fuera la PUAM, a una jubilación sin aporte, es decir, una especie de una jubilación contributiva. Son cuestiones que nosotros, me parece que tenemos en el transcurso de esta gestión, tenemos que ir encontrando, primero poner límites y después, a partir de ese límite puesto, ponernos a charlar a ver si podemos reconvertir o podemos repensar el sistema previsional argentino. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que hicimos nosotros es decir, poner un límite, decir, bueno, más abajo de esto no podemos caer. A partir de esto, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema previsional argentino? Que a todas luces, reconocido por todos, lo reconocemos nosotros y lo reconocen ellos lo manifiestan también, advierte fallas de financiamiento que necesitamos poder corregir. Pero acá no podemos hablar si el Estado está mirando para otro lado. El Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que tener la participación que le da la Constitución Nacional para poder intervenir en estos temas. Ya hoy nadie, pero aparte no es en la Argentina, en todo el mundo el Estado participa en el financiamiento de la seguridad social. De lo contrario, no podría haber sistema de seguridad social en el mundo que pudiera sostener hoy un esquema de seguridad social. Así que en ese sentido me parece que la presencia del Estado es muy importante para intervenir en estos temas, ¿no? Ricardo, recién decías, ¿no? Lo que terminó pasando es que nosotros, nuestro dictamen de Unión por la Patria fue rechazado y terminamos acompañando que había algunos disensos, pero después, bueno, se pudo llegar en el articulado a algunos consensos y se habla o se ha construido una especie de mayoría dentro de, por lo menos por ahora, de la Cámara de Diputados, esta mayoría que tuvo la posibilidad de hacer una media sanción de una ley, por primera vez en este tiempo, que va en contra de la voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se llega a esos consensos? Te pregunto de este caso puntual, pero si también ese tipo de consenso se puede generar para otro tipo de temas o de acá los debates que se vienen. Me parece que esos consensos se llegan justamente a partir de consensuar o a partir de poder dialogar en intereses, en temas que son de interés común. Creo que los jubilados es un interés común, creo que las universidades es un interés común, creo que lo van a hacer los docentes también. Ahora se ha convocado también la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, ha convocado a sesión para tratar el tema de universidades y para tratar el tema de fondo de incentivo docente, que tanto preocupa a los gobiernos provinciales también. Entonces me parece que van a empezar a salir temas en agenda en donde vamos a tener que empezar a construir la mayoría. Y esto necesita de dos variables, ¿no? O de dos actores principales. La gente manifestando, poniendo en agenda los temas que le interesan, y el Congreso tomando el guante de esos temas que hoy están en la agenda pública y poniéndolo de manifiesto, ejerciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Ejercer la defensa de los derechos de esa gente que ha sentido sus derechos vulnerados. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos un punto para poder trabajar, y tenemos una larga agenda de cara a por lo menos defender o no ceder en el piso en el cual estamos parados, ¿no? Me parece que ahí es donde, porque si seguimos cediendo o si seguimos aflojando a esto, bueno, la verdad hoy necesitamos construir una mayoría para voltear el DNU. El DNU está vigente, y el DNU y todas las cuestiones que hoy nosotros hablamos o nos parecen que están
excediéndose en sus límites de la gestión, tienen que ver con con los efectos que produce el DNU, que todavía no le podemos poner un freno o no podemos encontrar una mayoría en la Cámara de Diputados para decirle que no al DNU. Habrá que trabajarlo, me parece que de eso se trata el construir los consensos y ojalá sigamos encontrando puntos de común entre todos. Yo no quiero decir tampoco que no podemos encontrar puntos de común con el Ejecutivo, pero mientras se tenga esa mirada, por lo menos tenemos que encontrar puntos en interés común con los que somos oposición. Ahora, me imagino que habrás escuchado en las últimas declaraciones del presidente hace un par de minutos que habla de la posibilidad de vetar la ley, ¿no? Te pregunto, ¿qué pasaría si el Senado termina sancionando esta ley de movilidad jubilatoria y el presidente decide vetarla? Es muy significativa y muy ilustrativa la foto con la que sube el presidente de la Nación, ¿no? Sube una motosierra ahí en el cenido de ratas que él ha subido. Eso marca a las claras que la motosierra ha pasado por los jubilados, no está pasando por otro lado. Es decir, que si nosotros ponemos en valor a los jubilados, o por lo menos le queremos dar un piso de dignidad un poquito más arriba, no estamos hablando de una locura, no estamos hablando de, como dice el presidente, somos unos degenerados fiscales, pero ahí es evidente que es que el ajuste está pasando por esos sectores, ¿no? Me parece que si llega a pasar Senado va a ser muy difícil. Se ha votado con las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Es muy difícil que se insiste una ley y cambien de posición 160 diputados, ¿no? Más algunos otros diputados que se abstuvieron en ese momento, pero que seguramente ante la insistencia por parte del presidente o por parte de los diputados de querer confirmar ese veto, me parece que se van a oponer a que la ley sea vetada. Así que yo la verdad es que lo veo muy difícil por el número que se ha construido el día de ayer. ¿Tiene que tener también 2/3 en Senado o con los 2/3 de diputados alcanza para...? No. Tenemos que tener acá los 2/3 si el presidente insiste con el veto. Es decir, el presidente ahora, si se sanciona la ley en el Senado, el presidente la veta, en diputados se insiste con los mismos números que hubo... Tiene que confirmar, ellos tienen que confirmar el veto con los 2/3, porque fue aprobado con los 2/3. Ah, entiendo. No O sea, tiene que volver a diputados y ahí casi todos los que votaron a favor tendrían que darse vuelta, digamos. Tiene que votar en contra, sí. Sería bastante raro. No es tan fácil. Vos en algún momento también hablaste acerca del DNU. Te pregunto tema ley bases, que se espera que se apruebe con algunos cambios, o no sé, la verdad, pero se podría aprobar si es que se aprueban senadores con algunos cambios y debería volver también a la Cámara de Diputados. Bueno, eso seguramente hoy se está tratando, estos días se está tratando en la comisión tiene ya dictamen en senadores, seguramente en algún momento se irá a poner a consideración en el recinto. Creo que para la semana que viene vamos a tener tratamiento. Yo me imagino que puede volver con modificaciones, y bueno, no, eso ya la verdad que desconozco cómo será el resultado en el Senado. En este momento están muy cercanos ahí los números, están muy parejos los números. Desconozco para dónde puede llegar a salir en el recinto, porque una cosa es firmar el dictamen y otra cosa es en el recinto, que siempre es un espejo de lo que puede pasar, pero uno guarda confío en que algunos senadores van a entender de la gravedad que puede llegar a traer también en la aprobación de la ley de bases en el Senado de la Nación, ¿no? Bien, Ricardo, lo último, ahora sí agradeciéndote por tu tiempo y saliendo un poco del tema de legislación. Hubo un pequeño escándalo en esta última semana vinculado con la provincia de La Rioja, ¿no? La declaración del titular de Desarrollo Social de Alfredo Menem contra el presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Menem.
en ese ida y vuelta o en las críticas que hace desde el gobierno de La Rioja para el gobierno nacional, ahí ¿cómo se lo toma en la provincia? Mire, la verdad que en esto nosotros, las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados con respecto a los fondos que llegan de La Rioja, siempre, primero han sido refutadas por el jefe de gabinete y es muy fácil, esto usted sabe, usted está nos movemos todos dentro de una comunidad y sabemos que nosotros estamos una provincia altamente dependiente de los recursos nacionales. Pero que seamos altamente dependientes de los recursos nacionales no significa que la gente no entienda que el sueldo no es el único concepto que una provincia, en el cual una provincia recibe los fondos, ¿no? Es decir, si recibo 100 para pagar si recibo 100 para gestionar una provincia, bueno, pues bien, 70 puedo pagar los sueldos, 50 puedo pagar los sueldos, pero el resto tiene que ser para gestionar una provincia. O sea, no, ¿cómo hacemos para pagar la luz? ¿Cómo hacemos para hacer funcionar los hospitales? ¿Cómo hacemos para pagar la policía? Bueno, esto me parece que ahí es donde se queda corto en la explicación el presidente de la Cámara de Diputados y que, bueno, salieron a coro a mostrar que lo que estaba diciendo el presidente con cierta intención también era falso. Y con respecto a lo que pasa con las declaraciones del ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, bueno, me parece que es claro la falta de gestión que tiene el gobierno, que es muy difícil porque sumado a la insensibilidad que tiene, además tiene una falta de gestión. Y eso es un combo explosivo que no solamente se traduce en la falta de alimentos, sino que se traduce en la no llegada de los recursos que tienen que llegar a las copas de leche, y eso obviamente trae aparejado la molestia por parte de los ministros que tienen que gestionar una provincia, que están esperando fondos, que están esperando mercadería, y no llega. Bueno, está traducido en eso, en la falta de gestión, en la no gestión, y ahí se ve reflejado. No es solamente decir o salir en las redes sociales a decir que a ver cuántos me gusta tenemos con cada una de las declaraciones. Me parece que esto es un combo que necesita ser gestionado. La gestión es otra cosa, y ahí es donde está fallando este gobierno también, en la gestión. Claramente hay una falta de gestión y una insensibilidad sumado a una insensibilidad, y bueno, da estos resultados, que todo a coro en el país le están pidiendo la renuncia a la ministra de Desarrollo Social o de Capital Humano ahora. Gracias, diputado. Un abrazo. Un abrazo grande, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Ricardo Herrera, diputado nacional de Unión por la Patria de la provincia de La Rioja, vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Me está costando decir La Rioja, Rioja, ¿no? Al principio también. De La Rioja. Bueno, hasta ahí entonces. Difícil el veto, ¿eh? Difícil. ¿Te acuerdas que le decía